Nuevamente vamos de, de jueves de Ceiba para discutir pues, los temas ambientales relevantes que hemos venido desarrollando al interior de Ceiba, ¿no? Muy seguramente en un par de semanas tendremos el programa ya para todo el año con las fechas establecidas para que se puedan programar y apartar estos días jueves de cada mes para efecto de darle seguimiento a temas relevantes de medio ambiente. El día de hoy nos acompaña Daniel Dulcin, que coordinará, servirá de moderador de la presentación del día de hoy, acompañado de la maestra en ciencias Ameyali Pérez, del doctor Alejandro Alba, de la doctora Fabiola Sosa y del maestro Rubén Chávez Guillén. Entre los cuatro, esperamos que en el transcurso de una hora nos platicarán el tema Urge un planeta esponja, ¿no? El tema del agua ha sido un tema que hemos atendido en Ceiba en varias ocasiones. En alguna ocasión, con el apoyo de Eugenio Barrios, discutimos el tema de reservas de agua y también pues temas al inicio de la administración del 2018-2024, pues el tema de política de agua, ¿no? Entonces el día de hoy con nuestros invitados desarrollaremos este tema y voy a dejar a Daniel para que conduzca el conversatorio y haga la presentación respectiva de los ponentes que hoy nos acompañan. Pues bienvenidos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por esta invitación. Es un verdadero, pues, privilegio estar con Ceiba, que, pues, vaya prestigio tiene desde hace tantos años. La calidad de sus miembros es reconocida por todos y, pues, es verdaderamente un privilegio estar en sus jueves de Ceiba con un tema que, pues, nos apasiona. Eh, Agradezco mucho tanto a ti, Luis, como a Alejandra Sensas y a la Junta Directiva haber aceptado que tuviéramos en grupo esta presencia con ustedes. Y pues es muy grato para mí que como grupo que llevamos años conociéndonos, nos une pues una indignación, una pasión por el agua y la indignación que yo no tengo en pecho en expresar pues mi indignación y mi sorpresa, no salgo de no entender cómo es que tratamos tan mal al agua, por qué le hemos declarado la guerra, por qué y cómo podemos declararle la paz al agua. La extraemos bombeándola, la mecanizamos, la entubamos, enviamos a distancias enormes, la transvasamos, la subimos a distancias enormes, la llevamos por tuberías que pierde muchísimo en sus fugas, la usamos una sola vez y la expulsamos, contaminando y luego a los océanos, subiendo el nivel de los océanos, cuando en realidad no hay por qué hacer eso. El agua, para mí, no es sucia. El agua tiene la maravillosa calidad de que todo cuerpo que se le acerque, llámese petróleo, excreta, lo toma, lo acobija, lo acarrea, lo transporta, pero nos lo transporta a nosotros, para que nosotros lo tomemos, lo reciclemos, lo reusemos y el agua la liberemos para que circule y circule miles de veces. El agua puede reusarse y reusarse. Tiene esa calidad maravillosa. Y bueno, como sabemos, pues es vida. O sea, en la vida sin agua, pues no existe. Como dice eh, pues una definición que espero poderles presentar al final, hogar de la biodiversidad. En fin,
Esto nos ha unido por muchos años. Tengo muchísimo gusto de presentarles pues a Fabiola Sosa, a Miguel Pérez, a Rubén Chávez Guillén y Alejandro Alba, que juntos hemos trabajado de diferentes maneras, cada quien desde sus áreas, en tratar de combinarnos para incluirnos en proyectos que sean, pues, en el sentido de cambiar el paradigma del agua, ¿no? De poder influir en que podamos restablecer los ciclos hidrológicos que se tienen que hacer, cada uno desde su lugar. Es un trabajo que lleva pues un cuidado muy especial. No es lo mismo abrir pues un hoyo para meter tubos, da igual la tierra, da igual en dónde estamos haciéndolo. Cuando cuidamos al agua, cada territorio cuenta su geohidrología, cuenta su biología, en fin, hay que trabajar todas sus características y se requiere mucha ciencia y luego se suma la de urbanistas y arquitectos, ingenieros de toda la naturaleza, muchos saberes que se requieren para poder tratar con todo cuidado al agua. Ya entraremos en detalle de qué tipo de trabajos se están haciendo. Nosotros queremos dividir nuestra presentación de una hora que tenemos en tres temas. El primero es que ver si ante la crisis climática la restauración del ciclo natural del agua a través de la creación de un planeta esponja que explicaremos, si esto es una posible solución. Hasta ahora en lo que nos hemos centrado en reducir las emisiones de carbón, pues no están funcionando. Por supuesto que es esencial, pero no lo hemos logrado. Sabemos que estamos pues ante una inminente desestabilización del sistema planetario. El calentamiento planetario está con anomalías en un punto de inflexión que no se entiende bien. La ciencia no acaba de entender qué está pasando con el calentamiento, que se está incrementando de manera anormal. Los puntos de inflexión, pues sabemos que de los 16, 5 ya estamos en zona de peligro. No sabemos cuándo van a activarse y cuándo se active pues uno de estos 5, cómo pueden en cadena desencadenar todos los demás. Pues realmente estar frente al abismo. Y entonces surge esta posibilidad de que es la recomposición del ciclo hidrológico en la medida de lo posible lo que nos puede dar una salida, una solución a la crisis hidrológica. Bueno, esto es lo que nos une a nosotros cuatro de diferentes maneras. Yo tengo el mucho gusto de presentarles a quienes nos acompañan. Fabiola Sosa, ella es jefa de área de investigación en crecimiento y medio ambiente en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Fabiola cuenta con 2 posgrados en cambio climático y gestión del agua de la Universidad de Waterloo, Canadá, así como doctorado y maestría en el Colegio de México en estudios urbanos y ambientales en temas de riesgos hídricos. Es autora de numerosas publicaciones. Tiene el Premio de Mujeres en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias. Es revisor y autora contribuyente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, miembro del Consejo Mundial de las Ciencias Sociales de la UNESCO, del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT del nivel 2, de la Coalición Multiactor de Mujeres por el Agua de la UNESCO y de la Delegación Mexicana para la Conferencia de las Partes. Es responsable del proyecto para el rescate de la Laguna de la Piedad, en el río Cuautitlán. Tiene el reconocimiento como mujer defensora del agua por la Secretaría del Agua del Gobierno del Estado de México y el reconocimiento por el Poder Judicial de la Ciudad de México por la labor realizada para construir una sociedad más inclusiva y equitativa para las mujeres. Desde luego todo mi reconocimiento, admiración, cariño, Fabiola.
Ameyali Pérez, maestra, y ella es responsable en la Semarnat de la Dirección de Restauración Ecológica, donde toma parte del equipo intersecretarial dedicado al saneamiento y restauración de los ríos Tula, Atoyac y Lerma, Santiago. Como responsable de las barrancas y ríos en la SEDEMA de 2018 a 2024, logró, lo cual es fenomenal y es poco conocido, y nos hablará de esto en la tercera parte de lo que vamos a presentar, descontaminar segmentos estratégicos de los ríos Eslava, Tarango y Tacubaya, desarrollando una metodología exitosa a la medida, con soluciones basadas en la naturaleza y en las comunidades. Ameyali es bióloga con maestría en Geografía Ambiental en la UNAM y en la Universidad Complutense de Madrid, y diplomada en Restauración Ecológica, Ecología, Economía y Derecho Ambiental. Igualmente, enorme cariño, respeto y admiración por Ameyali. Rubén Chávez Guillén, gran maestro Rubén. Rubén es ingeniero civil con maestría en hidráulica en la UNAM. Durante 50 años, de 1968 a 2018, Rubén desempeñó cargos desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos hasta Conagua, siempre dedicado a las aguas subterráneas, participando en la ejecución y validación de los estudios de los acuíferos a nivel nacional y en la formulación de ordenamientos legales relativos al agua. Representó a la CONAGUA en eventos nacionales e internacionales sobre sobreexplotación, cambio climático, acuíferos transfronterizos, yacimientos no convencionales y geotérmicos, recarga artificial, gobernanza del agua. Rubén ha impartido cursos, seminarios y conferencias sobre hidrogeología y disciplinas afines en posgrados de numerosas universidades. Es presidente de la Junta de Honor de la Asociación Geohidrológica Mexicana, miembro de la International Association of Hydrogeologists y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Gran respeto, Rubén. Alejandro Alba es doctor en ciencias biológicas, especializado en la conservación, manejo y mantenimiento de recursos hídricos, la rehabilitación sustentable de ecosistemas acuáticos y lacustres, especialmente en ambientes eutroficados y en los florecimientos de cianobacterias y toxicología, aplicando soluciones innovadoras basadas en ciencia y sostenibilidad. Es profesor investigador del Departamento de Hidrobiología de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidades Xochimilco, Iztapalapa y Coajimalpa, en las licenciaturas de Biología, Hidrobiología e Ingeniería Biológica, Limnología Aplicada, uso de sistemas de información geográfica y teledetección, que también imparte en la UNAM y el Politécnico. Ha sido responsable de cuerpos de agua, asesor de lagos y creador de numerosos humedales como la pista de remo y canutaje Virgilio Uribe, Bosques de Aragón 1 y 2, Lago Menor de Chapultepec, Bajo Puente de Cuemanco, Ecoducto Parque Lineal Viaducto, Humedal Lago Cuitláhuac, el Humedal Río Miscuac o el Humedal del Vaso Regulador de Cuautepec. Tiene una vasta experiencia y esperemos que eh, pues la tenga que aplicar ampliamente en los años que vengan, porque va a ser requerido. Alejandro creó la red de cuerpos de agua de la Ciudad de México. Lo que nos une como tema es Planeta Esponja, que lo ha propuesto el doctor Kong Yan Yu. Kong Yan Yu, graduado de la Universidad de Harvard, creó en China su práctica, que ha tenido un éxito fenomenal. Desde 1997, que se instaló de regreso de su doctorado de Harvard, donde hizo una tesis muy, muy importante, que
digamos, amplió el conocimiento ecológico sobre el urbanismo ecológico, su tesis, Patrones Estratégicos de Seguridad Ecológica, que la ha aplicado en todas sus intervenciones con gran éxito, que permite determinar las localizaciones en los territorios que son eso, estratégicas para permitir que los ecosistemas nativos puedan optimizarse, puedan llegar a sus niveles óptimos poder reconectar las conexiones rotas que permiten pues el tipo de obras que ha hecho que sí son muy impresionantes. Eh, Tenía yo una serie de presentaciones de las obras que son muy antes, pero prefiero pasarle la palabra a la doctora Fabiola Sosa, que nos diga, y después de ella a Rubén Chávez Guillén, que nos presenten si lo que plantea Kong Yang-yu efectivamente lo ven como una solución a la crisis climática. Doctora, Gracias, Daniel. doctora Sosa, Fabiola, si puede, por favor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en esta reunión para reflexionar sobre un tema tan relevante. Como Daniel lo comenta, en materia de cambio climático es evidente que en el escenario en donde nosotros podemos realmente intervenir para mitigar los gases de efecto invernadero en el mundo es un escenario que ya no será posible, ¿no? Que es el escenario que ven en la gráfica de color azul. En realidad ya nos encontramos trabajando en escenarios con trayectorias de concentración representativas, que son estos RCPs, de 4.5 grados centígrados hacia arriba, lo cual implica que tenemos que reconocer que muchos de los impactos asociados al cambio climático van a ser inevitables y que por lo tanto tenemos que empezar a trabajar no solo en materia de mitigación, sino darle muchísimo más relevancia al tema de adaptación, y el tema de adaptación es un tema fundamental cuando hablamos acerca del agua. En las métricas con las que ya se cuentan acerca de cuánto ha aumentado la temperatura media global, teniendo como base las temperaturas de la época preindustrial, o sea, previo a la revolución industrial, ya tenemos un registro de que la temperatura media mundial se ha incrementado cerca de 1.2 grados centígrados, e incluso el año 2024 fue el año más cálido y llegamos a superar el 1.5 grados centígrados, que seguramente han escuchado que es el punto recomendado por el IPCC para evitar impactos severos en varios ámbitos que ahorita abordaré. Desafortunadamente, los niveles de ambición de los diferentes países y lamentablemente con la potencial salida de los Estados Unidos nuevamente de esta conferencia de las partes y la reducción en el financiamiento para la lucha contra el cambio climático, pues sabemos que vamos a tener algunos años en espera, y años difíciles y súper urgentes también de atender, porque nos estamos acercando al punto de inflexión definido como el año 2030. De acuerdo a los niveles de ambición de los países, se estima que indudablemente estaremos alcanzando casi 3 grados centígrados para el año 2100, ¿no? Y eso implica que los esfuerzos que tenemos que estar realizando en los próximos años tienen que ser fundamentales, no solo en materia de mitigación, sino también de adaptación. Se trabaja mucho el año 2030 porque es justo este punto de inflexión crítico que nos va a poder encontrar los escenarios menos costosos para hacer frente a los diferentes impactos que se pudieran esperar. Y con
con esta recomendación del 1.5 grados y nosotros ya cercanos a estos 1.5 grados, podemos ver distintos tipos de impactos, ¿no? Hemos vivido inundaciones y sequías que han representado una parte importante del Producto Interno Bruto, no solo en México, sino también a nivel nacional, disminución en la calidad del aire, aumento de plagas, pero esperamos que estos impactos vayan incrementándose en intensidad, en magnitud, conforme la temperatura se vaya incrementando, ¿no? Desde problemas asociados a la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, a la atenuación de eventos extremos, a impactos en la salud, pues son cosas que nos esperamos como resultado de estos incrementos en la temperatura, ¿no? Si nosotros logramos limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, podemos ver en la gráfica cómo se pueden atenuar varios de estos impactos en materia de biodiversidad, de incrementos en el nivel del mar, de acidificación de los océanos, de moderación de eventos climáticos extremos y también de impactos tanto en la salud como en la seguridad alimentaria, ¿no? Si nosotros no logramos evitar el calentamiento del planeta en estos 1.5 grados centígrados, que parecería ser que por los niveles de ambición y compromiso de muchas de las naciones no será así, estaríamos hablando del otro escenario de 2 grados centígrados, donde vemos que en varios de estos ámbitos los impactos van a ser no solo catastróficos, sino también irreversibles, ¿no? Y con ello una serie de efectos que por principio precautorio todavía ni siquiera sabemos de qué magnitud van a ser, ¿no? ¿En qué sentido vale la pena reflexionar acerca de las ciudades esponja? En que la noción de ciudades esponja y este tipo de intervenciones que se han llevado a cabo representan una valiosa estrategia de adaptación, ¿no? Emanan de algunos conceptos que ya han estado en la literatura, que han sido probados en otros lugares como estrategias de desarrollo de bajo impacto, ciudades sensibles al agua, tecnologías verdes, entre otros ámbitos, en donde no solo contribuyen a generar nuevos sitios capaces de proveer agua, sino que también controlan inundaciones, restauran ecosistemas, promueven biodiversidad, regulan el microclima, mejoran la eficiencia energética, secuestran carbono, pueden tener y generar, potenciar distintos tipos de actividades económicas y sociales interesantes, ¿no? Evidentemente, tomar una noción de esta naturaleza requiere que se adapte a las realidades específicas de cada una de las intervenciones, teniendo en cuenta pues, los contextos políticos, culturales de cada lugar, ¿no? Finalmente, no es lo mismo realizar una intervención en China que realizar una intervención en México o en algún país en África o en Asia. Algunos de los beneficios que se han probado en este tipo de intervenciones van desde ahorros importantes en los tratamientos de agua, porque finalmente pueden convertirse en trenes alternativos de tratamiento, hasta reducciones en la temperatura que disminuyen el uso de la energía en los sistemas, ya sea de enfriamiento o de calefacción, ¿no? Permiten colectar agua pluvial, además de recuperar la biodiversidad y finalmente generar distintos tipos de espacios sociales que se pueden apropiar por parte de la ciudadanía. Tenemos ejemplos muy interesantes. Yo solamente voy a compartirles dos de un espacio degradado y contaminado, cómo se convierten en estos espacios que se vuelven en paraísos naturales en donde pueden ser apropiados, ¿no? La noción finalmente de ciudad esponja es solo uno de muchos enfoques que existen, que se complementan, pero que finalmente marcan una pauta interesante para poder reflexionar y va a ser algo que vamos a reflexionar a lo mejor en una segunda ronda, como la manera en la que hemos gestionado el agua en México de usarla y desalojarla inmediatamente sin retenerla, tratarla, reutilizarla y generar estos círculos virtuosos, pues en realidad nos están conduciendo a una crisis cuyas consecuencias ya estamos viviendo. Entonces quisiera darle también espacio a mis otros colegas para compartir algunas de estas reflexiones sobre esta pregunta. Mil gracias, Fabiola. Rubén, ¿quieres seguir a Fabiola?
¿Estás, Rubén, con nosotros? Estaba. Estoy. Está. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Rubén. Se escucha muy bien. Y ya vemos tu vemos tu presentación. pantalla. Ujú. Bueno, voy a ir muy rápido porque seguramente la mayoría de esta información es conocida en diferentes medios. Bien, pues eso nada más es un recordatorio de la distribución del agua en el planeta. Entonces ahí podemos ver de un total de 100%, los océanos y mares tienen la mayor parte, 97%, y el agua dulce está distribuida entre casquetes polares, nieve, agua subterránea y superficial, y ese es realmente el agua que tenemos disponible dulce, en el entendido de que ya el agua marina puede ser ampliamente utilizada para diferentes fines vía desalinización. El ciclo hidrológico indudablemente de sobra conocida por todos, pero con la diferencia de que si quisiera hacer una referencia, estas componentes están interconectadas entre sí. Desde luego esta interacción entre aguas superficiales, subterráneas, meteóricas, marinas, es de sobra conocida muy temprano, incluso se podría decir que desde la secundaria o preparatoria se habla de este concepto, y sin embargo, en la práctica, con muchísima frecuencia, incluso en el ambiente técnico, se olvida, especialmente cuando se trata de la componente subterránea del ciclo hidrológico. Es la menos entendida, en gran parte por la invisibilidad del recurso en el subsuelo y por la dificultad, por ser algo pues construido en millones de años y de una heterogeneidad tremenda. Entonces, sin embargo, juega un papel importantísimo en todos los ecosistemas. Eh, Se ha dicho en muy diferentes partes, aquí simplemente se ilustra a la izquierda que conforme la temperatura aumenta muy rápidamente, la evapotranspiración gana, al grado de que en algún momento en las zonas poco lluviosas, la mayor parte de la precipitación se convierte en evapotranspiración. Queda muy poco para las otras componentes, escurrimiento e infiltración. Bien, en un momento, si hay un aumento de temperatura, la evapotranspiración va creciendo al grado de que puede igualarse a la precipitación, y eso ya está ocurriendo en muchas partes. La precipitación excedente que genera la renovación de las fuentes subterráneas y superficiales, pues cada vez es más escasa. A la derecha se presenta pues una apreciación a nivel mundial. Desde luego hay que interpretarla, obviamente es a una macro escala. Cada país tiene sus diferentes condiciones en sus diferentes regiones, el nuestro no es excepción. Destacar que en todo este manejo integrado de los recursos hídricos, el subsuelo es una infraestructura hidráulica natural. Tiene grandes atributos, como se puede observar a la derecha: menos pérdida por evapotranspiración, gran reserva almacenada, menos vulnerable a contaminación, disponibilidad menos vulnerable a las variaciones climáticas. En fin, no pierden capacidad de almacenamiento como lo hacen las presas o los vasos superficiales, pero a la vez recordar algo que rara vez se toma en cuenta, que en el subsuelo no es un tinacote ni una gran cisterna, es una planta de tratamiento natural muy eficiente. Hay numerosos fenómenos: volatilización, intercambio iónico, precipitación, remediación, en fin, ya se mencionó de su gran capacidad de atenuación de contaminantes, pero a la vez es un vaso de almacenamiento y regulación, y es un acuífero, es una red de acueductos natural, donde los tubos, los poros, las fracturas están ahí y permiten que el agua circule en diferentes direcciones bajo una acción antrópica en parte, ¿no? Pero sobre todo, entrando en nuestro tema principal, el papel que juegan los acuíferos a través de su descarga natural en el medio ambiente
con mucha frecuencia es olvidado y de hecho en México y quizá a nivel mundial se ignoró con un criterio muy antropocéntrico de que todo el agua renovable estaba disponible para los usos humanos y nos olvidábamos del medio ambiente. Sin embargo, su descarga natural sostiene todo este tipo de ecosistemas, humedales, manglares, etcétera. ¿Qué pasa con México? Bueno, pues es esencial. No te escuchamos, Rubén. No sé qué pasó. Yo Ya, tengo conectado mi ya, micrófono. ahora sí. Satisfacen la mayoría de las demandas de desarrollos industriales, abastecen a casi toda la población rural y sustentan el riego de 2 millones de hectáreas. En parte es una condición natural porque estamos ubicados en la porción centro y norte, en la faja de los grandes desiertos del mundo, como se puede apreciar en la figura superior, y esto determina esta distribución de climas que se muestra abajo. ¿Qué pasó a partir de los últimos 150, 200 años que creció la población y con eso las demandas de agua? Aquí tenemos simplemente de 1950 a 2020 que la población subió de unos 25 millones a 128 que ahora somos. ¿Qué ocurrió? Pues por una parte que había necesidad de alimentos, de manera que se impulsó el desarrollo agrícola con la creación de distritos y unidades de riego, y esto ocurrió principalmente entre los años 40 y tantos, 50, hasta los años 80 y tantos, y ahí creció esto y gran parte de este desarrollo fue sustentado por fuentes subterráneas. ¿Qué pasó aquí? Pues de un equilibrio natural que existía a largo plazo en que la alimentación de los acuíferos era equilibrada por la descarga natural, aumentamos el bombeo y con ello disminuyó la descarga natural, al grado de que después de seguir aumentando el bombeo, en algún momento desapareció la descarga natural y desapareció el caudal ecológico. Actualmente tenemos cerca de 153 acuíferos sobreexplotados en los que el caudal ecológico prácticamente se ha anulado. El desarrollo pues ha sido indudable, desde luego, pero la agricultura con un 70%, el público urbano alrededor del 20% y a la alza porque hay una tendencia a la urbanización muy fuerte. Y desde mediados del siglo pasado, la creciente extracción de agua subterránea ha mermado el caudal ecológico. Ha habido una competencia muy desventajosa para el caudal ecológico. Estas son las famosas pozas de Cuatro Ciénagas. Simple, un valor inmenso científico y también para los diferentes usos. Es un caso que por sí solo valdría la pena tratar en alguna de estas sesiones. Paso muy rápido, por supuesto, no es nada más un problema de cantidad, sino también de calidad, puesto que todos los desarrollos de los diferentes tamaños son potencialmente contaminantes, sobre todo el urbano, el desarrollo agrícola, el desarrollo industrial. Y aquí, a pesar de la gran capacidad de atenuación que tiene el subsuelo para mitigar carga contaminante, siempre existe, después de un bombardeo persistente, contaminación, deterioro de las fuentes de agua con elementos de todo tipo. Sin duda, la urbanización es uno de los enemigos principales, pues modifica totalmente el ciclo hidrológico de las cuencas donde están las ciudades medianas y grandes y provoca numerosos efectos que se enumeran aquí, que no detallo por limitación de tiempo, pero todo esto nos crea enormes problemas. Hay un cambio climático al que ya se ha referido Fabiola, obviamente estas figuras son conocidas. Vale destacar nada más que el impacto negativo será mayor en las zonas donde se combine el incremento de la temperatura con el decremento de la precipitación. Los impactos también ya los describió un poco Fabiola, pero desde luego desde el punto de vista de las aguas subterráneas cabe mencionar que el incremento del nivel del mar provocará unos serios efectos sobre los acuíferos costeros,
puesto que implicará pérdida de terreno continental, afectación a infraestructura y a desarrollos costeros, la modificación del régimen de la descarga del acuífero al mar y el avance tierra adentro de la interfase salina. Cabe destacar el caso muy especial de la península de Yucatán. Su topografía sumamente plana será muy rápidamente invadida en una zona que se asemeja a una isla, porque la cuña salina se extiende prácticamente hasta varias decenas en el subsuelo y va a perder muy rápidamente el espesor de agua dulce. Hay una estrategia para el manejo sostenible que en mucho conceptualmente está incluida en el concepto de ciudades esponja, nada más que mientras que el proyecto de ciudades esponja, como lo indica su nombre, está principalmente orientado y con mucha razón a las zonas urbanas. Aquí el manejo está extendido a todas las cuencas e incluye todos estos componentes. Entonces, creo yo que el concepto de ciudades esponja muy, muy valioso. Tiene esa ventaja adicional de considerar el aspecto ambiental, que mejoraría mucho el ambiente, la calidad de vida de la población citadina, que somos la mayoría, ¿no? Pero desde luego cada acuífero requiere de una estrategia adecuada a sus condiciones particulares que debe ser consensuada con los sectores usuarios. Siento que la aplicación del proyecto de ciudades de esponja tendría la ventaja de que no partiría de cero, porque las dependencias como Semarnat y Conagua, en una forma muy intermitente y desgraciadamente muy descuidada gradualmente en los últimos años. Sin embargo, la información está ahí y está convertida en planes de manejo que serían en cierta forma adecuadas o comparables o compatibles con lo que es un proyecto de cuenca o planeta esponja, ¿no? Esta es una relación de planes de manejo ya consensuados con usuarios, pero desgraciadamente perdió continuidad por los cambios de administración, los cambios de personal. Sin embargo, ahí están los antecedentes y esta sería una información básica valiosísima para la aplicación de los proyectos con el enfoque de Planeta Esponja. Hubo una participación muy amplia, fue socializado en los cotas y los consejos de Cuenca, con participación de la academia. Incluye muchos aspectos, incluye el reuso del agua, la captación de agua hasta llegar al extremo en la parte inferior, que ya incluso es aceptado en algunas ciudades como California, donde prácticamente el agua residual es mandada a una planta de tratamiento hasta los niveles secundario, terciario y hasta su regeneración, para ser inyectada directamente a la ciudad, perfectamente potabilizada, pero con cierta discreción por el rechazo psicológico que con razón especialmente tendría en nuestro medio mexicano, ¿no? Incluye la recarga artificial en sus diferentes modalidades, objetivos, factibilidad, estudios básicos, la cosecha de agua y lluvia ya practicada en algunas zonas, y se basa en el concepto de la gestión sostenible, gobernanza del agua subterránea, donde cabe destacar que la seguridad hídrica debe de ser física por un lado, pero también social y jurídica, pero la voluntad política desafortunadamente no ha sido la suficiente o en una forma consistente, y la voluntad social tampoco, porque el usuario se resiste a la medición, se resiste a aceptar medidas restrictivas y no tiene visión de futuro, y mucho menos los actores políticos en general, que tienen visión muy corta. En realidad no parece ser que estén interesados en país ni en generaciones siguientes, sino en su periodo de gestión. Perdón si no están de acuerdo. Y la voluntad social.
al final no importa que tengamos las mejores leyes, los mejores estudios, las mejores normas, si el usuario no está consciente y no acata las disposiciones establecidas, de nada sirve. Entonces, pienso que desgraciadamente debemos acostumbrarnos a que la mayor parte de la ejecución de esos proyectos tendrá que quedar en mano de los sectores usuarios, porque probablemente no haya los recursos como para impulsar estos proyectos con recursos públicos. Significa que tendríamos que concientizar a organismos operadores mayores, la mayoría de los cuales operan con bajos recursos, a los distritos y unidades, a la academia, a las grandes industrias, a los grandes desarrollos. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Gracias. Gracias, Rubén. Pues ya con tu presentación muy extensa cubres esta primera parte y la situación en México, que era nuestra segunda parte. El tiempo nos está ganando y es muy importante que Alejandro Alba y Ameyali puedan comentarnos el trabajo que sí han logrado hacer con las dificultades, pero sí, lo de Ameyali es asombroso también, lo de Alejandro. Es muy importante que pues, podamos conocerlo y que Fabiola también nos comente lo que está haciendo en Rescate de Laguna de la Piedad. Eh, Podrían comentar, Ameyali, lo tuyo, Alejandro y Fabiola, y tratar de que nos ajustemos al tiempo y, bueno, tenemos la siguiente hora de discusión para ampliar en estos temas. En mi caso necesitaría apoyo, Daniel, para pasar la presentación, por favor. Germán y Luis, sí, si puedes entrar a compartir y que la hagan. ¿Ya está, Germán? Ameyali. Germán, ¿sí está Sí, está aquí? Sí, apagado el... sí, ya, perdón. Ya estás, Ameyali, ya puedes compartir pantalla. Estás como Ah, no, no. anfitrión. A ver, ok, lo voy a Ya, intentar. ya Es puedes que más compartir. bien pedía apoyo para que se compartiera mi pantalla desde la computadora de Daniel. Pero si quieres, Alejandro, ir Ah, empezando. te la mandé, Luis, ¿la tienes? La Mm, presentación de Ameyali. Sí. sí, la tengo en el teléfono celular. Ah, caray, yo también no, Si no me la tenía. mandas, Ameyali, a mí. Alejandro, ¿por qué no? Tú puedes presentar ahorita mientras hacemos Sí, tu... claro, bueno, vamos a, ¿qué tal? Saludos a todos, un placer verlos, a muchas caras conocidas y sobre todo ver senseis de libros. Gracias por todos sus libros, me han acompañado todo el tiempo. Vamos a compartir un poco una visión de lo que nosotros hemos tenido desde otras perspectivas y lo que se ha generado en particularmente. Voy a tratar de recuperar todo el tiempo que hemos utilizado. Y particularmente yo lo veo desde esta perspectiva. Nosotros somos un mundo de cuencas, entonces estas cuencas particularmente, muchas de ellas ya hemos visto la pérdida de ellas. Tenemos lo que es lo que Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo, y vemos el Gran Lago de México, lo que representaba, vemos ese tamaño, y ahora estamos viendo el nuevo ciudad de esponja, llamada, en este caso, el Valle del Mezquital. Estamos descubriendo que toda el agua negra que se está incorporando allá está incorporándose y está generando algo dentro de ese espacio, que estamos generando una reasignación a un espacio que no correspondería tener esa cantidad de agua y esa cantidad de producción primaria. Frente a eso, la parte específicamente del Gran Cuenca, la Cuenca de México con el Gran Lago, representa un ecosistema que todavía tenemos prístino dentro del sistema. No está prístino. Tenemos una ciudad esponja llamada Xochimilco. Entonces, bajo ese Xochimilco del antes del que queríamos ver, me gusta mucho esta imagen porque esto es Chalco y podemos ver las vías del tren que tenemos en ese punto. Esas vías del tren representan, según ellos, el progreso, pero también era el cinturón que realmente destruía el sistema. Y bajo esas condiciones vemos lo que teníamos. Yo
fui en este caso kayakista muchos años, y este es el Xochimilco que representa muy bien Jean Gerard en sus imágenes, que esto era el Xochimilco que nosotros lo vivimos en el 89, en los 90, cuando arrebábamos todos los sitios, veíamos familias completas incorporando el Xochimilco en esas condiciones, la tierra fabulosa, el olor, las semillas, todo era increíble estar remando en esas condiciones. Y algo que descubrimos es que Xochimilco puede ser reproducible en el momento en donde una trajinera es la capacidad de tomar el lodo y llenarla y saturarla y pasar los canales a través de ellas. Eso es fabuloso, es replicable. Y eso es algo fabuloso para que se pueda, en ese caso, generar. Entonces, puedo creer en la parte de los humedales y la parte de los humedales esponja, es posible. Pero tenemos un problema, y ese problema lo hemos visto y se ha reportado en varios artículos y varios libros, muchos de ellos, pero desde la perspectiva de la UAM, pues hay un libro increíble que es La contaminación química y biológica en la zona de la costa de Xochimilco, de Luis Bojorquez, y algo que me llama la atención en el de peces de Xochimilco, de este mismo autor, en primer lugar te pone la tilapia. Entonces es donde tenemos una condición de especies nativas, contaminantes, tanto físicos, químicos y biológicos, que empezamos a terminar esto. Pero la ventaja es de que tenemos esa posibilidad de que ¿qué es un humedal? Y la pregunta es, si yo tengo un humedal de tratamiento o una humedad artificial, pues en sí prácticamente el humedal lo tenemos en los ecosistemas que ya tenemos. Recordemos que Xochimilco es un sistema, en este caso tratado, es una humedad artificial. No puedo decir realmente que es natural, porque ¿qué fue primero, la chinampa o el lago? ¿No? Entonces, frente a estas condiciones, manejemos que el humedal es un medio filtrante, tengo plantas vasculares y microorganismos que trabajan en unión y en comunión para disminuir las cantidades de concentraciones y nutrientes, eso utilizando específicamente la eficiencia de ellos. Algo que hemos visto de esa similitud es de que tenemos los canales de Xochimilco, y si tengo los canales de Xochimilco, es muy similar a lo que ocupa un humedal, en este caso de tratamiento, ¿no? Ejemplos de ellos, nosotros empezamos a trabajarlos y es donde vamos a empezar a incorporar esta línea. Entonces, dentro de esta estrategia empezamos a nivel pequeño, trabajé mucho con el doctor Victorino Pabello, y a partir de ahí incorporamos esas técnicas y lo manejamos como el humedal del lago de Aragón. Entonces, trabajamos esos humedales, vimos las ventajas de ellos y empezamos a desarrollar muchas líneas. Fue ahí cuando también, a partir de la literatura y checar, descubrimos a Konjan Yu con los sistemas de humedales que ellos emplean. Entonces, estos sistemas que han estado desarrollándose a través de todo China, gracias a esta perspectiva, cada quien tiene su momento histórico, su forma, su tradición, pero yo me inclino más en la parte de Xochimilco. Entonces, veamos ejemplos claros de cómo a partir del manejo de una cuenca adecuadamente podemos tener este tipo de filtraciones, tratamientos, utilizar los ríos sucios y transformarlos a través de la ralentización de estos ecosistemas. Vamos a tener ecosistemas más sanos. Insisto, nosotros enfocamos nuestra expectativa en trabajar y creación de humedales artificiales flotantes, por ejemplo, en el Parque Ecológico de Xochimilco. Hicimos estas islas, nos quedaron fabulosas, pero después las fueron destruidas, y después este mismo sistema lo trasladamos a generar lo que yo llamo Parque Lineal Viaducto Ecoducto, o cómo llevar Chinampas y Apantles al centro de la ciudad. A partir de ahí generamos lo que es este parque lineal y cambiamos un parque solamente de puro concreto, lo transformamos en ecosistemas potenciales que podrían utilizarse dentro de las ciudades y transformar el agua negra en vida. Esto es una imagen que salió del Financiero, muy interesante, y prácticamente también llevamos zonas chinamperas y tenemos vida por todos lados. Funciona a través de cosas básicas, biodigestores sencillos, y prácticamente generamos Xochimilco dentro de estos espacios. Esto fue muy interesante, causó gran revuelo a nivel internacional, no tanto a nivel México. Entonces estamos viendo que a nivel México nos tiramos mucho. Entonces vemos que el agua negra prácticamente se limpia. Esto no es novedad para mucha gente. Estos son estudios que hicieron los de SACMEX. Entonces prácticamente podemos atender esta situación, sí lo podemos hacer. Y frente a esto, pues ya nomás esto lo extrapolamos al problema que hubo en el Bajo Puente de Cuemanco, gran revuelo. Pensamos que sí se pudo haber hecho, estaba el proyecto del puente. Lo que hicimos fue meter agua dentro de ese sistema,
y prácticamente usamos la estrategia chinampera de lo que usaban, tomar lodo, quitar, poner y restauramos, porque ahí sí fue restaurar porque llevamos ese sistema hasta 1882, que tenemos antecedentes, vemos el render, vemos la imagen general y esto generó nuevos ecosistemas. En México, en Xochimilco, se están creando nuevos lagos. Se respeta la chinampa, pero no se están creando nuevos lagos. Hay que crear nuevos lagos otra vez dentro del sistema. Y entonces vino la vida otra vez, vino otra vez especies que ya no estaban, y esto pues va cubriendo muchos de estos escenarios. Hasta aquí solamente tenemos más ejemplos, pero hasta aquí quisiera detenerlo para dar cabida. No sé si ya tienen la imagen que representa, que ya tienes, Amiyali, ya tienes la imagen, ya Gracias, tienes, Alejandro. La tiene Germán. Sí, sí ok. puedes, Germán, ayudar a Miyali. Gracias. Fantástico, Alejandro. Ok. A ver, ¿ya la ven? Sí, sí, Germán. Bueno, pues en este ensayo que pudimos realizar para Tres Ríos en la Ciudad de México, partimos justamente de estas experiencias de las que ya nos comentaba Alejandro. Partimos de toda el acumulado que teníamos en ese entonces, hace 6 años, de esta experimentación con humedales artificiales en diferentes ciudades, particularmente en diferentes puntos de la Ciudad de México. De esta manera es que planteamos eh, la posibilidad de sanear los ríos del poniente de la ciudad, que son ríos que surcan a través de barrancas. Y bueno, el planteamiento inicial era mucho más amplio, no nada más estaba pensado el saneamiento, sino también algunas intervenciones de tipo ecohidrológico, pero bueno, por razones de tiempo y presupuestales, solamente pudimos hacer básicamente el saneamiento. Entonces, la siguiente, por favor. Estas intervenciones se plantearon, bueno, más bien fue posible realizarlas en tres ríos del poniente que pertenecen a la Sierra de las Cruces, a estos sistemas de barrancas en donde sabemos que se infiltra buena parte del agua de escorrentía que viene desde la parte alta en la zona montañosa de la Sierra de las Cruces, y estas barrancas funcionan al mismo tiempo como superficie filtrante, pero también como superficie conductora de agua de agua que está disponible para la biodiversidad y también para la población humana, y que desafortunadamente en su curso hacia la parte baja de la cuenca, pues se va ensuciando, se va contaminando. De la siguiente. Entonces, bueno, por razones diversas, particularmente evidente, la expansión urbana que se ha dado de manera muy drástica en el poniente de la ciudad y que ha ido ocupando cada vez fracciones mayores de estas zonas ribereñas y de barrancas con riesgos altísimos asociados a la ocupación, y donde se están utilizando como vertederos de aguas residuales y como tiraderos clandestinos, también generando un gran impacto en términos de servicios ecosistémicos y biodiversidad. La siguiente. Entonces, bueno, decidimos em, trabajar fuertemente con las comunidades locales. Entonces hicimos pues sí, desarrollamos una metodología para hacer el mapeo comunitario, un diagnóstico socioambiental que nos permitiera valorar mejor esta relación de las comunidades ribereñas del poniente con sus ríos y sus bosques, y a partir de ahí empezar a dialogar con los actores sociales. Esto se mantuvo todo el tiempo, desde el principio, durante las intervenciones técnicas y al final también. En dos niveles hubo brigadas que se pagaron con un programa de empleos verdes, y estas brigadas se mantuvieron
o sea, se fueron involucrando tanto con la limpieza de los residuos sólidos, que además fue un trabajo muy arduo, como con el mantenimiento, la plantación de las especies nativas ribereñas que se fueron introduciendo y el mantenimiento de las biotecnologías y los humedales artificiales que se desarrollaron ahí. Em, pero también hubo otro tipo de intervención social local a través de promotores ambientales, fueron básicamente jóvenes que se capacitaron para tener presencia, cada grupo de promotores tuvo presencia en diferentes entornos de sus comunidades, ellos desarrollaron un plan de acción comunitaria y entonces acudieron a escuelas, a mercados, a las casas de sus vecinos, a los espacios públicos y esto fue muy interesante porque cada uno con sus posibilidades fue permitiendo que tuviéramos, diéramos cobertura, ¿no? En la narrativa del proyecto y de la importancia de recuperar el agua residual para devolvérsela más limpia al río. Entonces, bueno, buscamos con esto, pues sí, limpiar de residuos sólidos, reaprovechar las aguas residuales, regenerar suelos y reintroducir especies de flora nativa. La siguiente, por favor. Intervenimos medio kilómetro en la barranca de Tarango, que es una de las barrancas más grandes que persisten todavía con una superficie menos fragmentada en la zona meridional de la Sierra de las Cruces. Luego fuimos a la barranca Eslava, que es el tributario principal del río Magdalena, y ahí pudimos intervenir a lo largo de 1 kilómetro. Y finalmente en el río Tacubaya, que se convirtió en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, pudimos intervenir a lo largo de 4 kilómetros con este tipo de eh, intervenciones bueno, que ilustramos aquí en las siguientes láminas, por favor. Entonces, bueno, ahí podemos ver algunos de los contrastes cuando llegamos a estos lugares que se estaban utilizando como tiraderos y que se fueron limpiando con cadenas humanas y en donde pudimos establecer estos humedales, la siguiente, y sobre todo biodigestores. En el caso de Eslava y de Tarango, porque era en ese momento la biotecnología más barata, ¿no? Por decirlo abiertamente. Pero después, en vez de estos biodigestores, pudimos implementar hidroseparadores. La siguiente, creo que más adelante se ve. Em, bueno, aquí un poco de la intervención en las fajas ribereñas y de espacio público. La siguiente, la siguiente. Sí, pues un poco eso, ¿no? El contraste de antes y después, de cómo está la acumulación de las aguas residuales también en medio de residuos sólidos y posteriormente reordenando los espacios con las biotecnologías acopladas a los humedales artificiales. Estas biotecnologías funcionan de manera muy, muy sencilla y además por gravedad, que esa fue una gran ventaja de estos sistemas que aprovechamos en las barrancas, porque pues en las barrancas no es posible llevar los drenajes hacia la red de drenaje porque justamente muchas de las casas ya están contrapendiente, ¿no? En las laderas. Entonces, para llevar sus aguas residuales al drenaje tendrían que bombearse. Y estos sistemas la biotecnología, los biotares, los biodigestores, funcionan a favor de la gravedad. Entonces no hay que invertir en ningún tipo de bombeo ni de energía adicional para que funcionen. Y además
funciona, o sea, su operación es básicamente por sedimentación. El agua que entra a estos contenedores se queda un tiempo ahí detenida, retenida, y la materia orgánica se va sedimentando, lo que permite que se vaya aclareando el agua y posteriormente se acopla a un modulito de humedal artificial dentro del cual ya recibe un tratamiento primario. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son ilustraciones que capaz no se ven tan bien acá, pero en la imagen arriba a la izquierda se puede observar cómo están las descargas de agua sobre la ladera. No solamente está el agua contaminada acumulándose en el cauce, sino que también se va erosionando la ladera y se va debilitando. Entonces, abajo de esa misma imagen se observa unos gaviones adentro de los cuales están estos biodigestores que hacen pues un efecto de contención de la contaminación. O sea, ya no se, el agua contaminada ya no sigue fluyendo hacia abajo, se contiene ahí y luego con los humedales se infiltra o bien vuelve al contacto con el cauce, pero ya de manera más limpia. En medio las imágenes ilustran cómo teníamos al final de 1 kilómetro, donde empieza a haber urbanización, el agua súper sucia, ¿no? Visiblemente sucia, y después de la colocación de estos sistemas, que se colocaron 6 a lo largo de 1 kilómetro, ya tenemos agua pues evidentemente limpia. Tenemos ya los resultados de calidad de agua en cada uno de estos sistemas que se pusieron y bueno, no tengo los datos con precisión ahora, pero son muy favorables. En su momento, si gustan, los podemos compartir. La siguiente, por favor. Pues igual, intervenciones para estabilizar las laderas, una vez que se pusieron los trenes de tratamiento descentralizados y hemos cuidado también mucho el tema de las especies, ¿no? Tratar de no introducir especies exóticas, bueno, de hecho no lo hicimos, aun cuando estábamos hablando de procesos de saneamiento en los humedales, no introdujimos especies exóticas, introdujimos solo especies nativas filtrantes en estos humedales y también especies nativas para las riberas. Incluso encontramos algunas especies que ya no estábamos, ya no teníamos mayores registros aquí en la cuenca, particularmente el acecintle, el acer negundo mexicano. Lo encontramos y también lo empezamos como a propagar hacia abajo del cauce, aguas abajo. Y algunas intervenciones muy sencillas de espacio público con materiales orgánicos que pues han estado invitando a la gente a permanecer en el sitio y a no seguir, a no continuar con la invasión. Eso, bueno, por supuesto, este tema de las ocupaciones ilegales siempre es polémico, pero bueno, hasta el momento, después de 2 años, las intervenciones siguen ahí. Las brigadas funcionaron todo el tiempo que se les apoyó económicamente y bueno, eso también nos hace recordar que los procesos de restauración deben de venir acompañados por procesos sociales que apuntalen las economías locales. En nuestro imaginario, queríamos llegar incluso a un proceso de dejar de recibir un apoyo para que fueran capacitadas estas brigadas y empezaran a prestar servicios, ¿no? En un esquema ya más tendiente a economías circulares, pero bueno, solamente pudimos llegar hasta este punto. Y la siguiente. Y bueno, un poco de las
de la documentación de las intervenciones con las comunidades. Hasta ahí, me parece que hasta ahí sería. Bravo, Ameyali. Deben de visitar. Se conoce poco de estos resultados, es difícil acceso, pero de veras vale muchísimo la pena. Se nos va el tiempo, Luis, y queríamos hacer una mención, si nos permiten. Fabiola puede comentar brevemente pues el trabajo de años que lleva usted para la recuperación de la Laguna La Piedad, si están de acuerdo, Luis. Adelante, por favor, Gracias. Fabiola. Sí, gracias. Un segundito. Me voy a ir a la parte de la piedad. Esta sección ya más o menos la abordó Rubén. La idea era un poco destacar cómo en esta idea de paradigma de gestión, pues empezamos por una planeación que no estaría bien alineada con respecto a la disposición del agua, ¿no? Ciudades ubicadas y en este proceso del nearshoring, potenciando crecimientos económicos en zonas que de por sí ya enfrentan estrés hídrico, en donde se tiene que reflexionar sobre distintas estrategias de reasignación de los volúmenes de agua entre los sectores para promover un uso más eficiente del mismo, evidentemente en contextos donde el cambio climático va a tener mayores impactos y estaremos enfrentando con mayor frecuencia y con mayor intensidad procesos importantes de sequía, ¿no? Que de hecho no hemos salido de un periodo de sequía que viene desde el 2018, en donde a veces equivocadamente hablamos de sequía y pensamos que solamente nos referimos a la zona norte del país, pero la realidad es que la cuenca del Valle de México ya lleva 6 años enfrentando procesos de sequía y los escenarios de cambio climático no son prometedores para el país, ¿no? Indican un proceso importante de desertificación de la zona norte hacia la zona centro y de ahí la relevancia de poder emprender distintos tipos de estrategias de adaptación, ¿no? En este trabajo nosotros nos dimos a la tarea de ubicar en particular en la cuenca del Valle de México en donde era posible intervenir, debido a que los resultados que obtuvimos en materia de cambio climático realmente nos preocuparon. Los escenarios de disponibilidad que calculamos nos indican que en el corto y mediano plazo, la cuenca del Valle de México, junto con las cuencas que abastecen a gran parte de la zona metropolitana, que es el sistema Lerma y Cutzamala, van a estar reduciendo su disponibilidad del agua en un 30% y en el largo plazo en un 40%, ¿no? Y cualquiera que sabe de agua inmediatamente dirá, esto huele a conflictos, ¿no? Y evidentemente eso es lo que implicaría una batalla entre los distintos sectores y usuarios por poder garantizar el suministro que requieren para llevar a cabo sus diferentes actividades. Entonces, en este proceso de revisión detectamos una zona con un gran potencial de intervención que está en la subcuenca de Cuautitlán, debido a los volúmenes que tiene de agua y la gran presencia de distintos tipos de agua, tanto el río Cuautitlán, que tiene volúmenes importantes, como la presencia de distintos lagos y lagunas, presas. Además, para nosotros emblemáticamente era muy interesante iniciar cualquier tipo de intervención en este lugar, porque fue justo a unos cuantos kilómetros en donde se inició la transformación de la cuenca, de ser una cuenca cerrada de manera natural, abrir una salida artificial con el desalojo del río Cuautitlán, con la construcción del Tajo de Nochistongo, ¿no? Entonces la idea era un poco regresar al origen para poder aprender de estas nuevas lecciones y tener un nuevo proceso, pues, de aprendizaje y generar nuevos modelos de gestión del agua. En un sitio que es una zona periurbana, en un área no consolidada, en donde la tutela de la laguna participan ejidatarios. Varias de las intervenciones que hay en México se realizan en zonas que están tuteladas por la autoridad, pero la realidad es que la mayor parte del territorio está a cargo de estructuras de gestión del territorio comunales y ejidales, ¿no? Y entonces este tipo de intervención pues puede aportar distintos tipos de lecciones
a recuperar diferentes cuerpos de agua que enfrentan este tipo de complejidad social, ¿no? La zona tiene 3 plantas de tratamiento que no están operando, que es la dinámica que ocurre en la mayor parte del país. Hay muchas plantas que no están funcionando. Llevamos cerca de 8 años trabajando en este territorio y realizando distintas actividades para documentar la biodiversidad, identificando 39 especies en riesgo y que están dentro de la norma 059 y documentando cerca de 1.500 especies, las cuales requieren hábitats ribereños y humedales, ¿no? Algunas de ellas son especies carismáticas, como es el caso del pato mexicano, y se ha trabajado desde un enfoque de ciencia ciudadana en donde los jóvenes, las mujeres, los niños, los ejidatarios, las organizaciones comunitarias y ambientales se han involucrado para poder llevar a cabo todo este tipo de documentación de especies. Si no se conoce lo que se tiene, pues es difícil que pueda haber un proceso de apropiación y de cuidado y de conservación. Se han hecho junto con las comunidades ejidales procesos de monitoreo tanto de la calidad del agua, del suelo como de la biomasa, y hemos encontrado por la presencia de algunas trazas de contaminantes que nos indican potenciales descargas de aguas residuales. Necesitamos hacer mayores investigaciones para determinar el origen de las mismas, porque también pueden haber descargas clandestinas, ¿no? Entonces, de la misma manera, esta es una realidad constante en los distintos cuerpos de agua en donde se requiere avanzar en la generación de inventarios de descargas, tanto las legales como las ilegales, ¿no? Son algunas de las imágenes de los distintos trabajos que hemos realizado en donde ha estado involucrado la comunidad. Un componente importante que para nosotros es fundamental es llevar a cabo procesos de investigación que nos permitan identificar la capacidad de tratamiento que tienen los humedales. Si estos en realidad son un tren de tratamiento alternativo capaz de a partir de este tratamiento se pueda llevar el agua a una desinfección para que sea utilizada como agua potable para la población, o hay que implementar mecanismos de pretratamiento para poder remover distintas trazas de contaminantes, tanto emergentes, metales, distintos tipos de agroquímicos que pudieran estar presentes en la zona por las actividades agrícolas. Además de potenciar las capacidades de la comunidad. En realidad estamos convencidos que esta idea de poder crear las capacidades en la comunidad, en las organizaciones comunitarias, en los jóvenes y las mujeres para construir, rehabilitar y mantener humedales es fundamental, porque es algo que se tiene que multiplicar en todos los lugares del país sin que existan estos grandes despachos y corporativos que con presupuestos millonarios pretendan llevar a cabo estos tipos de intervenciones, ¿no? La crisis ambiental que vivimos y climática requiere en realidad modificar el tipo de investigación y de ciencia que estamos llevando a cabo y poder poner todos estos conocimientos y capacidades para formar población que pueda llevar a cabo este tipo de estrategias, ¿no? Además de recuperar prácticas agroecológicas tradicionales y desarrollar toda una serie de actividades económicas, porque cuando el territorio se interviene solamente pensando en una función ecológica, usualmente esos proyectos terminan siendo abandonados. Tenemos que entender el territorio como una mezcla de condiciones ambientales, pero donde también está la población y están las actividades económicas. Y si se entienden los proyectos desde esta visión holística, tienen más posibilidad de ser exitosos en el futuro, ¿no? Y entonces hemos estado trabajando en desarrollar distintas actividades económicas de la mano de los ejidatarios que puedan favorecer estos procesos de apropiación, además de generar un componente muy importante que es el fortalecimiento de la gobernanza. Se creó un comité de Cuenca para la restauración y conservación de 3 lagunas, entre ellas la Laguna de la Piedad, en donde se le da voz y voto a, a sectores de la población que tradicionalmente han sido excluidos del proceso de toma de decisiones porque no detentan concesiones de agua como los usuarios del agua, ¿no? Entonces, hablamos de poblaciones, de pueblos originarios, mujeres, jóvenes,
organizaciones ambientales, entre otro tipo de colectivos, ¿no? La organización y el trabajo, la co-construcción y codiseño de este tipo de intervenciones desde el inicio con las comunidades es fundamental para ir generando estos procesos de apropiación. Entonces, la intervención busca crear un corredor lineal biofiltrante con un sistema de humedales a partir de la revisión de diferentes tipos de plantas que permitan un manejo adecuado y que no representen otro tipo de impactos a la comunidad cuando la comunidad no se involucra, ¿no? Como pudiera ser a lo mejor el caso del uso de lirio. Son cosas que se están explorando con distintos grupos de expertos que participan en este proyecto. En realidad somos un número importante, y ahorita les comento un poco más. Hemos estado trabajando de la mano de las autoridades. Desafortunadamente las autoridades van y vienen, llevamos 3 administraciones, para poder crear la factibilidad técnica, que es la construcción de un colector marginal que evite que las aguas residuales lleguen a la laguna. Ustedes que les han tocado impulsar distintos tipos de actividades, proyectos, restauración de diferentes ecosistemas, este, han tenido esta experiencia que a veces es poder sensibilizar a las autoridades de la relevancia de llevar a cabo estas intervenciones y que se requiere invertir en poder llevar a cabo estas estrategias, ¿no? Entonces, nos ha costado 2 años llegar hasta este punto del colector. Hemos logrado la factibilidad social y el acuerdo ante la Asamblea para que el colector pase en tierras ejidales, que es un trabajo que no hacen los organismos operadores de agua ni los municipios, que tuvimos que estar realizando nosotros para llevarlo a cabo y para poder fortalecer esta intervención y tener un poco de más músculo. Desarrollamos un nuevo modelo de docencia que se llama UAM EPIC, en donde estamos llevando cursos completos de alumnos de las distintas unidades de la universidad para involucrarse en el rescate de la Laguna La Piedad. Hasta el momento han acudido 700 alumnos de 15 diferentes UEAs a generar insumos de conocimiento sobre calidad del agua, sobre aspectos de recopilación de datos cualitativos, generación de documentales, de flyers, infografías, de esta memoria fotográfica, batimetrías, diseño de humedales, de actividades económicas, entre distintas actividades, ¿no? Entonces ha sido todo un grupo amplio que ha permitido fortalecer más el tejido social, ¿no? Entre la universidad que está presente, que sale de los laboratorios, que sale de las aulas para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y para poder guiar mejor los procesos de toma de decisiones. Todavía nos falta torcerle un poco más la mano a las autoridades locales, estatales y federales para poder ya finalmente cerrar y amarrar lo de la construcción del colector marginal, con lo cual podremos iniciar este proceso de intervención, pero pensamos que ya estamos cerca de poder conseguirlo e iniciar esta intervención, estando presente pues todos estos años para poder crear las condiciones sociales apropiadas, políticas, institucionales e incluso con modificaciones legales, ¿no? Para hacerlo viable. Eso es lo que quería compartir, Daniel. Infatigable, Fabiola, que tenga mucho éxito, ya, ya toca. Luis, nos comimos tiempo de discusión, vamos a recuperarlo lo más que podamos. Tú guíanos, por favor. Sí, pues primero agradecer a Meyali, a Alejandro, a Fabiola y a Rubén por compartirnos su experiencia, su conocimiento, que nos es muy útil y dar a conocer experiencias que están en proceso. Vamos a dedicarle media hora eh, a la formulación de preguntas o comentarios de quienes estamos participando. Habemos 34 personas ahorita atendiendo la reunión y les pediría antes de abrir la solicitud de participación a que nos pudieran compartir sus presentaciones para que se las pudiéramos hacer llegar a todos los socios de Ceiba, ¿no? Disponemos ya la de Ameyali
pero si Alejandro, Rubén y Paloma nos comparten, quizás tú, Daniel, podrías ser receptor para luego Por nos las supuesto, mandas por y ya supuesto. nosotros las podemos compartir. Vale Entonces, mucho la pena que nos trabajes. abrimos la participación, preguntas, comentarios, ya sea que puedan levantar la mano en la pantalla, o abran el micrófono y ya los escuchamos. ¿Nadie se anima? Tengo un comentario. Sí, adelante. Rubén, Al principio de mi presentación me refería mucho a que todos, bueno, al menos en nuestro medio sabemos de la interacción entre los diferentes componentes del ciclo. Y decía que eso es aparente. En la práctica me tocó ver muchísimas veces dentro del ámbito técnico hidráulico, pues que había cantidad de proyectos que no tomaban en cuenta esta interacción. Por ejemplo, construcción de presas, rehabilitación de canales, reparación de fugas. Todo eso obviamente es muy necesario. Sin embargo, muchas veces se dice es que se pierde mucha agua. Se pierde mucha agua en los canales no revestidos. Se pierde mucha agua en las redes. Y es cierto, que bueno, y desde luego que se justifica el rehabilitarlos, el reponerlos, pero ¿por qué le llamamos pérdida? Dentro de ese ciclo, todo el agua que se filtra, que se va, forma parte de la recarga de los acuíferos y a veces es una fracción muy importante. Por un ejemplo nada más y por rapidez, si nos vamos al Valle de Mexicali, llueve menos de 50 milímetros por año, la recarga natural es casi nula. Sin embargo, es uno de los acuíferos más generosos del país, pero la revestimiento de canales sin pensar en el impacto en el subsuelo, pues nos lleva a una contabilidad ficticia y a una afectación de una fuente a favor de la otra. Habría que considerar la integralidad. Igual cuando hablamos de vamos a eliminar las fugas del 50%, qué bien, es necesario, pero y ese 50% o 40% de fugas no se van al infierno, se van a los acuíferos y forman parte de su recarga. Igualmente en otros aspectos, interceptar el escurrimiento mediante presas, indispensable, sí, pero ¿en qué medida va a afectar la recarga de los acuíferos cuando cuando transita por los cauces? Pues muchas veces teóricamente se debería considerar, pero cada sector como que pareciera trabajar independientemente. Entonces creo yo que incluso habría que tomar en cuenta que muchas veces se habla de que la estamos usando una vez y se va. No, no siempre o casi nunca. El agua que se descarga se aprovecha en la agricultura aguas abajo o la derivan de los cauces y se reusa. Finalmente, no toda es pérdida. De hecho o de derecho, hay agua que está concesionada, aguas abajo de las grandes ciudades, en este caso, que descargan volúmenes importantes, ¿no? Entonces, esa integralidad no hay que perderla de vista. Igual, extraemos agua porque es necesaria, sí, y qué efecto va a tener esa extracción de pozos en el caudal base de los ríos o en los manantiales o en los humedales, pues tampoco se toma en cuenta oportunamente, ¿no? Entonces, sí, sí destaco ese aspecto, ¿no? La integralidad del ciclo. Gracias. Muchas gracias. gracias, Rubén. Julia, por favor.
Sí, gracias. Pues primero que nada yo quiero agradecer mucho a los ponentes del día de hoy y Dulcin por haber eh, organizado este taller. Ya teníamos un rato en Ceiba que el tema agua no lo habíamos abordado con más detalles, habíamos visto muchos otros temas y hace algunos años nos dedicamos bastante a esta temática, pero ya no continuamos en una revisión y actualización de la situación que se tiene, no solamente de la condición de agua en el país, sino de la propia gestión de cómo va. Creo que hay que darle el espacio para dar continuidad a esto y agradezco que esto haya sido el arranque. Eh, Me parece que uno de los grandes retos es cómo podemos nosotros influir en Ceiba en uno de los grandes temas que tengo una visión, esto que es el agua, en efecto, es un recurso renovable, pero también es finito. Entonces, esa renovabilidad nos puede llevar a una condición de uso que lo convierta en un recurso tan limitante que a pesar de su característica de renovabilidad, empieza a constituir una limitante en términos tanto ambientales, sociales como económicos. Creo que en ese sentido es interesante pues el marco conceptual amplio que se tiene sobre el tema de los límites planetarios, en donde el tema de agua dulce particularmente hace unos años no se consideraba como uno de los problemas ya de haber rebasado las condiciones de estabilidad y hoy el grupo del Centro de Resiliencia ya lo tiene como también uno de los límites rebasados y en proceso de crecimiento y riesgo. A partir de las presentaciones que ustedes han hecho de muy distintos niveles en el sentido de las escalas, desde, bueno, en la parte diagnóstica, por supuesto, pero ya con las acciones que ustedes están proponiendo y compartiendo con nosotros, hay algunas que son para espacios muy locales, para ecosistemas muy particulares, como los ribereños, otros que tienen otro nivel de escala, como lo está planteando Fabiola en este último caso de la Piedad. Y pues colocado hoy y con la gran pregunta de si es una visión y un marco viable para la escalabilidad nacional, creo que primero resulta indispensable que cada cosa lleve su espacio, ¿no? Porque medidas generalizables vemos que no tienen sentido. Obviamente todos estos humedales artificiales, humedales flotantes, esta recuperación en las ciudades, son cosas que tienen muchas posibilidades y en otros sitios cada uno de los espacios va a tener su propia dinámica. Creo que hay dos aspectos que habría que incorporar también en todas estas baterías de propuestas que tenemos en nuestra legislación, que tiene que ver con las reservas del agua. Las reservas del agua pensadas como estos espacios en los que tienen que estar dedicados suficiente caudal ecológico para la sobrevivencia de todos los ecosistemas y especies que se dan en esas cuencas. Esto lo hemos analizado en otros momentos en Ceiba y pues me da la impresión que la administración pasada, a pesar de que gracias al inicio al equipo inicial que estuvo en Conagua, empujó compromisos de declaratorias de reservas del agua, ya no se siguieron midiendo los caudales, etcétera, y es una tarea que no se debería de abandonar. Pero igualmente, y eso se lo conoce muy bien Vicente Arriaga, las zonas de restauración ecológica, que lo pusimos en la legislación en 1998, después de los incendios, fue muy exitoso en su momento, no se volvió a aplicar nada, ni una sola nueva declaración de restauración ecológica, que para el tema del agua, para zonas estratégicas de
digamos, los tinacos nacionales son los espacios en que tendría que tener un tratamiento de este tipo con su programa de manejo y una obligatoriedad del Estado a su recuperación por ser pues parte del patrimonio natural. Yo preguntaría si me pudieran dar alguna idea de Ameyali, quizás que estás en Semarnat ahora. No veo el alcance de cómo el reto que se ha puesto la Secretaría de la restauración, nada más y nada menos que del Lerma, del Tula, del Atoyac, que incorporó la secretaria, que los otros fueron propuestas, digamos, instrucciones de la presidenta y que después le sumó la secretaria Atoyac. No veo con las capacidades actuales, los recursos económicos, etcétera, no estoy viendo cómo esto va a poder avanzar. Y el tipo de propuestas que ustedes están haciendo son indispensables, pero creo que constituyen parte de otra escala, porque para el Lerma, pues, o sea, no da esto. Es mi impresión. Gracias. Qué pena, Gracias, qué pena, gracias. Luis, disculpa, Luis, Julia, qué pena que Meyali me avisó que tenía otra reunión a las 7:15, me dijo, perdón, me tengo que ir. Y por lo que Ameyali nos ha dicho, lo único que te puedo decir, Julia, porque es poco, lo que es reciente, es que ya Ameyali presentó metodologías para los 3 tigres mayores, como dices, vaya, vaya rifas se sacaron, y fueron aprobadas estas metodologías primero por la subsecretaria, por Marina Robles, y luego hay 3 coordinadores diferentes para cada uno de los 3 ríos. La han cuestionado muchísimo a Meyali, pero ahí va, ahí va. El lunes va a llevar a los 3 coordinadores a ver cómo el ejemplo que nos enseñó sirve. Y bueno, pues están midiendo sus fuerzas, tienes razón, es una barbaridad a lo que se enfrentan, ¿no? Pero lo están haciendo. O sea, hay pocos recursos, son recursos de Conagua que se van a aplicar, ya sabemos esa dificultad enorme, y hay muchísima batalla de mentalidad, no quieren creer que así puede funcionar. Le ha servido mucho a Meyali llevarlos y ven la barbaridad enfrente y pues a Meyali logra convencerlos. Entonces es una lucha brutal con muy pocos recursos y un enorme, enorme problema, ¿no? Entonces, lástima que no esté aquí Meyali. Pero Y, igual, y que Fabiola, quizás, usted está Daniel, trabajando en el Daniel, grupo, ¿no, Fabiola? Yo quisiera complementar porque a llevamos ver, desde, sí, dos cosas. Primero, si le pudieras pedir a Meyali, Daniel, que nos pudiera compartir estas metodologías que ha desarrollado para atender los compromisos de restauración para que los podamos socializar al interior, ¿no? En el momento en que estén Sí, listos, están elaborándolos. Vamos, ella presentó a la ok. autoridad y están en eso. En cuanto estén listos, que nos puedan compartir. Puesto. Y antes de ti, Fabiola, había levantado la mano Mónica. Entonces, si no tienes inconveniente, le damos la participación a Mónica y luego tú nos haces tu comentario, Fabiola. sí. Adelante, Mónica. Aunque yo creo que ella va a hablar de, perdón, se volvió a silenciar. A lo mejor Fabiola podría continuar porque es de la misma temática que preguntaba Julia y después yo pregunto sobre sistemas kársticos. Ok. Adelante, Fabiola. Sí, sobre eso quería comentarles que se constituyó un grupo más o menos de 40 especialistas y se creó un grupo de especialistas para poder identificar precisamente este gran reto de tratar de atender el proceso de saneamiento de estos 3 ríos, 3 de los ríos más contaminados del país, Tula, Lerma, Santiago y Atoyac. Y la realidad con base en el trabajo que hemos estado realizando, que pronto lo vamos a entregar, a más tardar en el mes de junio estaremos entregando el informe técnico. Me está tocando
coordinar a todo este grupo de especialistas. La realidad es que para los recursos, los esfuerzos y los tiempos, recomendamos la intervención específica de sitios críticos con base en los impactos en la salud y en los ecosistemas en cada uno de estos cuerpos de agua. Nuestra percepción es que a lo mejor se podrán llevar a cabo intervenciones muy puntuales en 3, 4 sitios en particular, pero abarcar la complejidad de todo el río es imposible. Son muchas décadas de omisión, de descargas domésticas, sobre todo industriales. No tanto el problema son las domésticas, sino el problema son las descargas industriales, los escurrimientos de distintos tipos de agroquímicos provenientes de la agricultura en los distritos de riego que están cercanos a estos cauces, los que han generado diversos tipos de problemas, ¿no? Es necesario todavía hacer diversos estudios de naturaleza ecotoxicológica para poder realmente establecer este vínculo con toda claridad entre la contaminación del agua con los impactos a la salud, porque evidentemente estamos hablando de cuencas hidrográficas, pero también cuencas atmosféricas, también suelo, y una diversidad de distintas maneras en las que se presentan estos contaminantes y que predisponen a la población y también a los ecosistemas a distintos tipos de impactos, ¿no? Pero totalmente coincido en que la manera en la que recomendamos poder avanzar en una idea realista es utilizar estos puntos críticos por un lado. Ya identificamos zonas específicas de conservación que tienen todavía buena calidad ambiental, que se tendrían que resguardar, mantener, blindar con algún tipo de mecanismo o estrategia legal. Y aquellos sitios que creemos que son súper críticos en donde se tendría que intervenir, pero el río completo o los ríos completos no hay manera de poderlo atender, ¿no? Y punto fundamental, atender el origen. ¿Quieres sanear? Empieza por el origen. ¿Cuál es el origen? Las descargas. No sirve que hagas una intervención muy específica, que instales una superplanta. En algunos casos, quisiera destacar que no creemos que soluciones basadas en la naturaleza sea la solución, dependiendo de la presencia de los contaminantes. En algunos casos críticos se requieren infraestructuras grises y en otros casos se van a requerir. Hay por ahí otro micrófono. Y en otros casos se van a requerir soluciones basadas en la naturaleza o una sinergia. Pero no podemos utilizar una sola receta y decir las soluciones basadas en la naturaleza nos van a resolver todo. Eso no sería científicamente correcto, ¿no? Dependiendo del problema hay que hacer un análisis serio y determinar cuál debe de ser la intervención. Y creo que es muy importante en este momento realmente considerar seriamente las distintas estrategias de intervención, sobre todo considerando las restricciones presupuestales, ¿no? No podemos estar invirtiendo en cosas que creemos que no pueda avanzarnos hacia empezar a resolver un problema que nos va a tomar décadas resolver, pero que evidentemente es una ventana de oportunidad entrarle en este momento a algo que ni siquiera estaba en la agenda pública, no se mencionaba, era un tema que todos sabíamos, pero que de todos modos estaba ausente, ¿no? Y creo que ahorita está presente y hay que empezar. Esa sería mi opinión. Pues Gracias, muchísimas gracias, Fabiola. Esto ya nos aclara pues la magnitud del reto, las capacidades existentes y el enfoque que se le está dando en términos de las condiciones actuales vigentes en términos presupuestales. ¿Bajaste la mano, Mónica? Sí, pero bueno, lo que quería preguntar es si conocen casos de biorremediación en sistemas kársticos. Pues yo creo que no en México, sino en otras partes que se haya trabajado
como los compañeros, bueno, primero felicidades porque es muy estimulante los trabajos que están haciendo. Y si conocen en alguna parte del mundo que se esté haciendo, por ejemplo, bioseparación, es que en sistemas kársticos es todavía más complicado porque no se ve. Y si hay algún lugar en el que estén trabajando, aunque sea pequeño, este tipo de remediaciones y prevenciones, pues sería muy, muy bueno. Se los Gracias, agradecería. gracias, Mónica. Pues sigues, Alejandro, y si tienes también la posibilidad de contestarle a Mónica, Sí. adelante, y si no, cualquiera de los otros compañeros que participaron en el conversatorio. Con base en los sistemas kársticos, curiosamente, las imágenes que presenté que han hecho con Yanyu fue hecho en un sistema kárstico. Pues, las estrategias de rehabilitación que han podido emplear nos han querido invitar directamente a Yucatán a generar una serie de humedales dentro de estos sistemas, pero es muy complejo para poder pensarlo desde el aspecto de la restauración. Son más bien existencias de reasignación, porque viéndolo ecológicamente, hay muchas veces que nos están invitando a que hagamos tal como comenta la doctora Julia, de que quieren, yo estoy a favor de esto, de que ya nos ven que agua sucia entra agua limpia y no funciona así. O sea, hay que hacer todo un proceso histórico para poder recabar toda esa información, que fue, por ejemplo, lo que hicimos en el Bajo Puente de Cuemanco. Nos metimos a una cantidad de información para poder llevar a un nivel de restauración independientemente de los escenarios. Entonces sí creemos bueno, ahorita cuando menos lo que está pasando a nivel del rescate de los ríos, pues lo más interesante es la iniciativa que están tomando, ¿no? Vamos a llevarlo a buen fin, ¿no? Pero cuando menos se está poniendo las primeras gotas, no llamo la primera piedra, sino las primeras gotas. Pero hay que reconocer que tenemos la falta de ingenieros que se dediquen a la rehabilitación de ríos. No tenemos eso, no hay muchos investigadores en la limnología tenemos muy pocos limnólogos. En este caso, en la parte de ríos hay muy pocos todavía. O sea, no tenemos una gran cantidad para poder seleccionar y que cada quien discuta. No se ha generado una ingeniería real o una parte hay gente que ha hecho caracterizaciones, hecho sectores, pero una integral, más bien tenemos que manejar la parte completamente de manejo de cuenca. Y si queremos, hay que deshacernos de la estructura física que es sucia para que vuelva a ver, en este caso, los meandros de los ríos, ¿no? Y eso es muy complicado porque estamos incorporando una liberación de una cantidad de toxinas brutales, ¿no? Entonces, por eso sí creo en la parte de poco a poco, metro a metro, estar estrategias de esta restauración y rehabilitación o reasignación de los sistemas ecológica, bueno, ecosistémica, pero es integral. Entonces, es difícil, pero lo importante es de que va a haber un inicio. Entonces, yo creo que podemos avanzar en esto, ¿no? Tengo un comentario Sí, Rubén. sobre los sistemas kársticos. Se podría decir mucho. Nuestro país tiene enormes sistemas kársticos, empezando por la península de Yucatán. Se podría hablar mucho de las características tan complejas de ese superacuífero, que por cierto es la única fuente de abastecimiento en la península. Entonces ahí, desde luego, pues tiene enormes ventajas por la gran alimentación que recibe, por ser una de las regiones más lluviosas, y también por la enorme transmisibilidad del medio kárstico, que son verdaderos ríos subterráneos que se cuentan entre los más grandes del mundo. Sin embargo, en contra de esa gran ventaja o ese gran atributo, pues está su baja capacidad de atenuación por el tamaño de los espacios vacíos por donde circula el agua. Esas verdaderas cavernas o los cenotes o las grandes fracturas realmente permiten un tránsito muy rápido de los contaminantes que hasta cierto punto permite una limpieza natural, pero que lleva finalmente esa gran carga contaminante hasta las playas, y ahí contamina los ecosistemas costeros y tiene grandes problemas para la eliminación, por una parte, de los residuos
los rellenos sanitarios y toda la normativa relativa es muy difícilmente aplicable en ese medio. Entonces es necesario un tratamiento muy especial. Y eso por no hablar del tremendo crimen ambiental cometido por la obra del Tren Maya, del que se podía hablar mucho. No es una cuestión local a lo largo de la ruta, precisamente por la alta capacidad o difusividad hidráulica que tiene ese medio. Todo contaminante que fue introducido está circulando y afectando a todas las captaciones subterráneas, finalmente a las playas, finalmente a los ecosistemas. Y ese va a ser realmente un daño muy grande. Pero no solo eso, hablando también de sistemas kársticos, un ejemplo importantísimo al que no se le está prestando la atención debida es a Cuatro Ciénegas, con toda la importancia científica y técnica que tiene, pero donde están compitiendo la preservación de las pozas y sus colonias bacterianas con desarrollo minero, con crecimiento de las poblaciones y con la agricultura de aguas abajo. Ese es un caso muy especial que durante algún tiempo se le prestó atención porque se pueden conciliar todos estos sectores, pero cada uno tomó una postura muy radical, de tal manera que dificultó la elaboración de un plan de manejo. Y finalmente, pues también los acuíferos kársticos están muy presentes en el noreste, en toda la Sierra Madre Oriental, y son fuentes de abastecimiento para ciudades como Saltillo, como Monterrey, y como Allende Piedras Negras, y con problemas bastante serios en los acuíferos transfronterizos que compartimos con Estados Unidos. Entonces, hay mucho que decir de esos medios y plantean problemas muy especiales. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Margarita, y quizás contigo, Margarita, cerramos la sesión. Adelante, Margarita. Ok, muchas gracias. Es que realmente son presentaciones muy, muy interesantes. A mí un tema que me interesó, que me llamó mucho la atención es el del riego para la agricultura. O sea, cada vez que hablamos de uso del agua, siempre sale el porcentaje súper fuerte de lo que significa el uso del agua para el riego. Y me llamó mucho la atención la presentación, creo que es de Rubén, sobre el uso de los acuíferos, bueno, de los acuíferos como fuente principal para el riego. En realidad, como que el área tiene riego en México se ha mantenido en la misma extensión desde hace muchísimos años. Entonces, me gustaría saber si han considerado cuál sería el impacto de la tecnificación que se está proponiendo en el programa de gobierno actual en términos de uso de agua, de contaminación de agua, o sea, en general, ¿qué pasaría? ¿Qué tan positivo y qué podemos esperar? Porque en realidad es un programa acotado. Gracias. Si me permiten contestar. Sí, adelante, Rubén. En la presentación, quizá no se vio por la rapidez con que pasé las láminas, pero efectivamente el agua subterránea es muy importante para el desarrollo agrícola, pero no es la mayor fuente, excepto en las zonas áridas y semiáridas, ¿no? La porción centro-norte. Pero a nivel nacional, pues sí representa más o menos 2 millones de hectáreas, de unas 6 o 6,5 en total. El resto sí depende de fuentes superficiales y de temporal. Entonces, sin embargo, no hay duda de que es uno de los sectores, es el mayor consumidor de agua y es el que menos la cuida. No la miden adecuadamente, las técnicas de riego con frecuencia son pues muy poco eficientes. Eso se traduce en grandes volúmenes de agua excedentes que se pierden por evapotranspiración o bien se pierden en las redes de drenaje. Sin embargo,
una buena parte de esos volúmenes van a dar a los acuíferos subyacentes que también dependen como fuente para el riego. No es totalmente, no es una pérdida, y esa es una cuestión que quisiera enfatizar. No toda el agua que se califica como pérdida lo es totalmente. Mucha de esa agua vuelve a aflorar en los cauces, es descargada por los sistemas de drenaje y es utilizada aguas abajo. Y la tecnificación sin duda es una forma muy necesaria para reducir los consumos de agua, y esto sí tendría que orientarse muy bien. Desgraciadamente, la discontinuidad de que hemos hablado otros compañeros y yo es lo que da el traste con eso. Hay mucha información previa, muchos esfuerzos, muchos recursos aplicados, y cuando llegan funcionarios con poca experiencia en sus respectivos temas, seguidos o apoyados en personal igualmente inexperto, pues desconocen lo que ya se hizo y quieren inventar el hilo negro y no rescatan la cantidad del acervo de información que hay ahí. Por eso yo creo que indudablemente el valor que tienen los trabajos que han presentado aquí y muchos otros es grandísimo, pero no podemos estar partiendo de cero. Incluso desde el punto de vista normativo, no podemos estar inventando una ley. La ley actual, tendremos que preguntarnos, me refiero a la de aguas, suficientemente buena si se aplicara. Si se aplicara, si hubiera voluntad política, más autoridad y conciencia social. No la hay. Así no es posible. Yo creo que hay que aprovechar eso, porque el avance local que se está logrando, felicitaciones por ello a Meyali, Fabiola y a los demás colegas, pero estamos hablando de un territorio de 2 kilómetros cuadrados, perdón, 2 millones de kilómetros cuadrados, donde caben muchísimos o varios de los países europeos. Abarcamos un gran número de países europeos dentro de nuestro territorio. Es una tarea inmensa. Si avanzamos por pedacitos, imposible que influyamos, no hablo del nivel planetario, sino al nivel nacional. Habría que aprovechar toda esa información y darle el enfoque que está promoviendo el grupo, Ceiba, Daniel, etcétera, pero apoyados en lo que ya hay. Hay mucha información sobre calidad del agua, sobre disponibilidad, sobre marco normativo. Hay que adaptarlo, rescatarlo y aplicarlo en diferentes escalas a pesar de la escasez de recursos. Creo que la tarea es demasiado grande para pretender que a la escala humana o a la escala de nuestras vidas podemos influir un poquito. Si se trata de rescatar el planeta, imposible, ¿no? ¿Pudiera Bueno, complementar un poco? sí, Fabiola. Sí, Tenemos no 4 minutos. no sé si recuerdan que en enero se hizo la firma de este acuerdo nacional en el cual hubo un retorno de distintos concesiones de agua por parte del sector industrial y también por parte del sector agrícola. El sector industrial regresó aproximadamente 126 millones de metros cúbicos, mientras que los distritos regresaron 2.800 aproximadamente millones de metros cúbicos de agua, es decir, regresaron su concesión. Pero esto no fue regresarlo en el caso del sector agrícola porque sí, ¿no? Sino que hubo un acuerdo por orden presidencial de que se van a invertir aproximadamente 9.000 millones de pesos en la tecnificación, ¿no? Entonces, la idea es tecnificar los distritos de riego más grandes para que haya este proceso de liberar volúmenes de agua y que finalmente estos volúmenes de agua sean utilizados como cuerpos de agua de reserva para atender pues los requerimientos que se van a estar presentando, ¿no? Lo vimos en el 2024, las presas a menos del 30% de su capacidad,
y con una prioridad para la asignación del agua. Para el consumo humano, desafortunadamente, no está tan fuerte esta idea del caudal ecológico, pero sí habría que estar buscando empujarla, porque las dos prioridades debería de ser: se necesita agua de manera prioritaria y estos volúmenes no se van a tocar para atender las necesidades mínimas humanas, pero también las necesidades de los ecosistemas, ¿no? Si no cuidamos las fuentes que generan agua, pues entonces estos ecosistemas prioritarios, cada que desaparecen, tenemos menos agua disponible, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tratar de comunicarles de manera efectiva a los tomadores de decisiones, ¿no? No es que estás invirtiendo solo en conservar la selva, los humedales, ¿no? Los bosques, estás invirtiendo en ecosistemas que te generan un montón de beneficios y entre ellos está el agua, además de un montón más, ¿no? Entonces, el tema del agua está estrechamente vinculado con estos ecosistemas prioritarios, ¿no? Y por eso siempre damos la batalla, casi siempre juntos, ¿no? El sector agua con otros sectores que están vinculados. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al límite del tiempo programado. Agradezco nuevamente, Daniel, a todos los participantes, a la organización de este conversatorio, que ha sido muy ilustrativo y muy interesante, y a todos los que nos acompañaron en esta sesión de Jueves de Ceiba. Haremos llegar la información que nos hagan llegar, y la grabación pues estará disponible también en nuestra página, ¿no? Pues muchísimas gracias, buenas noches a todas y a todos, y que pasen un buen fin de semana. Gracias a ti, Luis. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Muy buena sesión, gracias. Gracias. A la ventana también. ¿Cuál ventana? O sea, que ya se